La mitología de los nativos americanos es rica en una amplia variedad de criaturas y espíritus que reflejan tanto la belleza como el peligro del mundo natural. Estos mitos sirven para explicar los misterios de la vida, impartir lecciones morales o simplemente entretener con historias de lo desconocido. Una de las figuras más oscuras y aterradoras de este folclore es el Teyean, un Teyean, Arapahoe ** Cheyenne. Las grandes llanuras, un océano infinito de hierba, cielo y viento. Para quienes vivían allí, los Arapajos, los Cheyennes y otras tribus, no se trataba solo de su hogar, sino de una entidad viva y palpitante, llena de espíritus, misterios y fuerzas indómitas. En lo que hoy son las praderas modernas de Canadá y Estados Unidos, había una presencia de la que incluso los guerreros más valientes hablaban con cautela y temor. Los Teanes, este grupo escurridizo era una amenaza constante. Una que pocos podían explicar por completo, pero que todos parecían conocer. Los Teanes no eran como las tribus rivales o las bestias que vagaban por las llanuras, eran algo diferente, algo más antiguo y siniestro. Se decía que sus ataques llegaban como tormentas repentinas, dejando devastación a su paso antes de desaparecer tan rápido como llegaban. Lo poco que quedaba después de sus incursiones era suficiente para provocar escalofríos incluso en los corazones más endurecidos. No había patrones en su violencia. A veces pasaban estaciones enteras en paz, solo para que los Tean reaparecieran cuando menos se esperaba. Y cuando lo hacían, los sobrevivientes de su ataque hablaban de sombras que se movían velozmente, figuras pequeñas pero poderosas y un hambre que no podía saciarse. En muchos sentidos, eran tanto un mito como una realidad, acechando más allá de los límites del mundo conocido, recordando a las tribus que no todo en la tierra podía entenderse o controlarse. Los que sobrevivieron a estos encuentros rara vez hablaron de ellos en detalle, como si nombrar a los Tean demasiado abiertamente fuera una invitación a más ataques. Como resultado, el terror que inspiraban se convirtió en un silencio colectivo, una comprensión compartida entre la gente de que estas pequeñas criaturas eran un peligro que acechaba en la misma tierra que llamaban hogar. Esta es la historia de los Tean, los enanos caníbales del folclore nativo americano. Los Teanes no eran solo una amenaza pasajera en las vastas llanuras, representaban algo más antiguo y más oscuro, profundamente arraigado en el tejido ancestral de la tierra. Para los pueblos indígenas que habitaban estas regiones, como los Arapaho, Cheyenne y otras tribus, los Teanes no eran solo monstruos. Eran una manifestación de fuerzas primordiales que desafiaban la comprensión humana. No pertenecen al mundo natural como lo conocían. Existían más allá de las leyes físicas y espirituales que regían el equilibrio de la naturaleza. Las leyendas sobre los Teanes diferían entre las tribus, pero todas coincidían en un punto crucial: estos seres habían transgredido las reglas sagradas del cosmos y, como resultado, habían sido expulsados del ciclo natural de la vida. Se decía que, en algún momento, los Teanes habían sido humanos, guerreros poderosos y orgullosos que una vez dominaron la tierra. Eran temidos por su fuerza y habilidades en combate, pero también por su codicia y crueldad sin límites. No solo atacaban a sus enemigos, los exterminaban completamente, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Un día, esa arrogancia insaciable llevó a los Teanes a cruzar una línea sagrada, no respetaron las tierras, los espíritus ya los dioses que las protegían. Saquearon aldeas inocentes, destruyeron campos y asesinaron sin piedad. Este desprecio por el equilibrio natural, por el respeto a la vida y la armonía con la tierra, enfureció a los espíritus ancestrales y a los dioses de la naturaleza. Enfurecidos por la injusticia de los Teanes, los dioses los castigaron rápidamente y de manera implacable. Los condenaron a vivir eternamente en una forma grotesca, desterrándolos de la humanidad. Aquellos que habían sido guerreros orgullosos y temidos fueron reducidos a criaturas pequeñas y deformes. Su fuerza física seguía intacta, pero ahora se reflejaba en una apariencia monstruosa, retorcida y primitiva. La maldición fue doble: no solo perdieron su humanidad, sino que también fueron consumidos por un hambre insaciable de carne humana. Se convirtió en lo que más temían y despreciaban: seres salvajes, despojados de toda dignidad, obligados a cazar a sus antiguos iguales para sobrevivir. Esta hambre, sin embargo, nunca podría ser saciada, dejándolos en un tormento perpetuo. En algunas versiones de la historia, los Teanes habían sido castigados específicamente por los dioses del trueno y la tierra, quienes, en su ira,
Sellaron a los teanes dentro de sus pequeños cuerpos como una burla a su antigua grandeza. Se les concedió inmortalidad, no como un regalo, sino como una maldición. No podrían morir de hambre, pero siempre estarían hambrientos, no podrían ser derrotados por la vejez, pero siempre estarían atrapados en una forma que les recordaba su caída. Pero no todas las tribus compartían la misma visión de los teanes como humanos caídos. En otras versiones del mito, los teanes nunca habían sido humanos en absoluto. Eran algo mucho más antiguo, criaturas que habían existido desde el principio de los tiempos, nacidas directamente de la tierra misma, cuando el mundo aún estaba en su etapa más joven y salvaje. Estos relatos los describían como entidades demoníacas o espíritus ancestrales, seres que encarnaban la naturaleza indómita de las llanuras y que habían sido creados para protegerla de la interferencia humana. En estas historias, los teanes eran guardianes oscuros, diseñados para preservar el equilibrio del caos y el orden. No respondían a ningún dios, ni siquiera a los dioses de las tribus indígenas. En cambio, servían a fuerzas más profundas y antiguas, aquellas que habían dado forma a las montañas, los ríos y las vastas praderas. Estas fuerzas primordiales no podían ser comprendidas ni manipuladas por los humanos. Eran tan misteriosas y poderosas como el viento que soplaba incansablemente por las llanuras, y los teanes eran su manifestación más violenta. Estos teanes primordiales no se alimentaban solo por necesidad. Eran depredadores cósmicos, destinados a mantener a raya a cualquier tribu o grupo que intentara alterar el equilibrio natural del territorio. En esta versión del mito, los teanes no eran solo una maldición, eran un recordatorio constante de que la naturaleza no podía ser dominada ni controlada completamente por los humanos. Cualquier intento de hacerlo traería consigo la furia de las fuerzas ancestrales, encarnadas en estos monstruos caníbales. En ambas versiones del relato, los orígenes de los teanes estaban inextricablemente ligados a un sentido cósmico de justicia o equilibrio. Eran el resultado de vivir fuera de armonía con el mundo natural, ya fuera como humanos que habían perdido su camino o como guardianes oscuros que protegían la integridad de la tierra. A través de ellos, las tribus aprendieron una lección importante: la naturaleza es un ser vivo, una entidad que debe ser respetada. Los teanes representaban la consecuencia última de ignorar ese respeto. Por lo tanto, no eran simplemente criaturas peligrosas, eran símbolos espirituales, encarnaciones del desequilibrio y del caos que surgía cuando los humanos olvidaban su lugar en el mundo. La conexión de los teanes con el reino espiritual aumentaba su peligro y su misterio. No se podía predecir cuándo atacarían ni cómo. Eran maestros del sigilo y la emboscada. Cuando atacaban, lo hacían con una furia sobrenatural, pero lo más aterrador no era su violencia física, sino el aura de caos que traían consigo. Su presencia misma parecía alterar el orden de las cosas, dejando a las tribus en un estado de constante alerta y miedo. Cada historia sobre sus orígenes reforzaba la idea de que los teanes eran más que una amenaza física. Eran el recordatorio de que el mundo en el que vivían estaba lleno de misterios insondables y de fuerzas que ninguna tribu podría dominar por completo. A medida que estas historias pasaron de generación en generación, los teanes se convirtieron en algo más que un mito. Se entrelazaron con la vida cotidiana de las tribus, convirtiéndose en advertencias vivas sobre el peligro de perder la conexión con la tierra y sus espíritus. Así, los teanes no solo eran temidos como depredadores o asesinos, eran reverenciados, en un sentido oscuro, como manifestaciones de un mundo más vasto, un mundo en el que los humanos solo ocupaban un pequeño lugar. Representaban un recordatorio constante de que, por mucho que las tribus intentaran comprender y vivir en armonía con la naturaleza, siempre habría fuerzas más allá de su control. Mito sobre el origen de los teanes, los enanos caníbales. El origen de los teanes está envuelto en las sombras y el misterio, y las historias sobre cómo estas criaturas llegaron a existir varían enormemente entre las diferentes tribus nativas americanas. Cada versión ofrece una perspectiva única sobre su naturaleza y su papel en el mundo, pero todas comparten un tono de advertencia y respeto hacia lo que representan. A continuación, se presentan algunos de los mitos más conocidos sobre el origen de 1. El castigo divino. Una de las leyendas más extendidas relata que los teanes fueron, en su momento, una tribu humana como cualquier otra, formada por guerreros valientes y poderosos. En su tiempo de gloria, eran temidos por sus enemigos y respetados por su habilidad en la batalla. Sin embargo, su creciente arrogancia y sed de poder los llevó a cometer actos atroces que despertaron la ira de los dioses.
En lugar de luchar solo por la supervivencia, comenzó a saquear aldeas inocentes, matar a sus vecinos por placer y robar más de lo que necesita. Los espíritus de la tierra y los cielos, profundamente perturbados por su codicia y violencia sin sentido, decidieron intervenir. Enfurecidos por el desequilibrio que esta tribu había causado, los dioses los maldijeron, transformándolos en versiones grotescas de sí mismos, criaturas enanas, deformes y siempre hambrientas de carne humana. 2. Nacidos del caos primordial. En otra versión más antigua del mito, los teanes nunca fueron humanos. Estas historias los sitúan como criaturas nacidas de las fuerzas caóticas y primordiales que existían antes de que los humanos habitaran las llanuras. Según este relato, los teanes surgieron cuando el mundo aún era joven y salvaje, mucho antes de que los humanos se asentaran y formaran sus tribus. Estas criaturas demoníacas fueron. 3. La maldición de los espíritus del trueno. Otra versión del mito habla de una tribu que hizo un pacto con los espíritus del trueno. Al principio, la tribu prosperó, ganando victorias en batalla y sometiendo a sus enemigos con la fuerza de las tormentas. Sin embargo, su codicia aumentó y empezaron a ignorar las advertencias de los espíritus del trueno, dejando de hacer los sacrificios y olvidando el pacto. Los espíritus, enfurecidos, desataron una tormenta devastadora sobre la tribu, transformando a sus guerreros en criaturas grotescas, bajas como el trueno y feroces como la tormenta. 4. Los hijos de la tierra y las sombras. Otra leyenda cuenta que los teanes no fueron creados por dioses ni malditos por espíritus, sino que eran los hijos de la tierra y las sombras, una progenie. Este mito sugiere que cada vez que una tribu actuaba fuera del equilibrio natural, esos actos de violencia, codicia o traición alimentaban a las sombras, que eventualmente tomaban forma física en los teanes. Estas criaturas no solo se alimentan de carne humana, sino también del miedo y la desesperación de las personas. Así, cada mal acto humano creaba más teanes. 5. La traición ancestral. Otra versión más personal del mito cuenta la historia de un grupo de ancianos sabios que traicionaron a su propia tribu. Según esta leyenda, los ancianos habían pactado con un espíritu oscuro, prometiéndole el alma de su pueblo un cambio de una inmortalidad que les permitiría gobernar las llanuras eternamente. Sin embargo, el espíritu los engañó, concediéndoles la inmortalidad pero transformándolos en criaturas monstruosas, eternamente hambrientas y deformes. Debilidades y defensas contra los teanes, los enanos caníbales. A lo largo de las generaciones, las tribus que habitaron las llanuras desarrollaron diversas creencias y estrategias para defenderse de los teanes, los enanos caníbales, cuyas temibles leyendas se extendieron por todas partes. Aunque poderosos y aterradores, estos seres también tenían debilidades y puntos vulnerables que los humanos aprendieron a explotar con el tiempo. El fuego, un enemigo natural. Una de las debilidades más comunes que se atribuía a los teanes era su miedo y vulnerabilidad al fuego. Se decía que estas criaturas, surgidas de la oscuridad y el caos, temían la luz y el calor del fuego. Algunos relatos afirmaban que su piel gruesa y coriácea se quemaba fácilmente, haciéndolos vulnerables en enfrentamientos donde las tribus llevaban antorchas o encendían hoguera, la luz del día, la perdición de los teanes. Otra creencia generalizada era que los teanes preferían cazar y atacar bajo la oscuridad de la noche o en condiciones de baja visibilidad. Algunos mitos sugerían que la luz del sol debilitaba sus sentidos y disminuía sus poderes, obligándolos a retirarse, la fuerza del espíritu colectivo. Los teanes eran especialmente peligrosos cuando podían sembrar el caos y el miedo en una tribu. Sin embargo, otra de sus debilidades era su incapacidad para enfrentarse a comunidades unidas, donde predominaban el espíritu colectivo y la cooperación. Se decía que los teanes no podían romper la voluntad de una tribu que actuara como un solo ser, con su gente trabajando junta para defenderse y mantenerse firme, el respeto por la tierra y los espíritus protectores. Finalmente, los teanes fueron percibidos como una manifestación del desequilibrio y el caos en la naturaleza. Se creía que si las tribus vivían en armonía con la tierra y respetaban a los espíritus protectores, estos mismos espíritus los protegerían de las amenazas que representaban. El fin de los teanes y su legado. Aunque las historias sobre los teanes, los enanos caníbales, perduraron durante generaciones, también existían relatos sobre su eventual declive y desaparición. A medida que las tribus crecieron en fuerza y sabiduría, los teanes comenzaron a perder el control de las llanuras que una vez dominaron con terror. Su final no fue solo una desaparición física, sino un proceso gradual y complejo que dejó una huella duradera en la 1. El declive de los teanes.
Los teanes, que alguna vez fueron temidos como depredadores implacables, comenzaron a desaparecer de las historias cuando las tribus empezaron a fortalecer su relación con la naturaleza y los espíritus protectores. El respeto por la tierra y la capacidad de los pueblos para invocar a los espíritus guardianes fue una de las principales razones que las historias atribuyen a su declive. Las tribus se volvieron más sabias en las formas de la naturaleza, y los ritos y ceremonias que celebraban se volvieron aún más poderosos, fortaleciendo su conexión con el mundo espiritual y disminuyendo el poder. Los chamanes y ancianos de las tribus fueron cruciales en este proceso, guiando a sus comunidades para que mantuvieran un equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Se creía que, al vivir en armonía con la naturaleza y con los principios sagrados de sus creencias, las tribus podían debilitar el poder de los teanes. Cada acto de equilibrio, cada ofrenda a los espíritus, contribuía a la desaparición gradual de estas criaturas. 2. Las últimas batallas. En muchas leyendas, se cuenta que los teanes, al ver que su poder se debilitaba, intentaron resistir con ferocidad. Las últimas historias sobre ellos hablan de batallas épicas entre los teanes y los guerreros de las tribus. Estas batallas no eran solo físicas, sino espirituales, pues los teanes usaban sus conexiones con la oscuridad y el caos para tratar de romper la voluntad de los humanos. Sin embargo, las tribus, armadas con sus armas consagradas, sus rituales protectores y su unidad. En estas últimas batallas, se decía que los chamanes invocaban a los espíritus más poderosos de la tierra, el cielo y los animales, y que el propio mundo natural se levantaba contra los teanes. Las tormentas, los terremotos e incluso los animales salvajes se unieron a los humanos para derrotar a estos seres oscuros. Estos enfrentamientos finales marcaban el cierre de un ciclo de terror que había durado. 3. La desaparición de los teanes. La desaparición de los teanes fue un evento gradual. No hubo una sola batalla final, sino más bien un proceso en el que su presencia se fue desvaneciendo de las llanuras. A medida que las tribus se afianzaban en sus territorios y los espíritus guardianes los protegían, los teanes fueron forzados a retirarse a los rincones más oscuros y remotos del mundo, donde su poder no podía competir con la luz y la. Algunos mitos afirman que los últimos teanes, debilitados y sin esperanza, buscaron refugio en cuevas profundas o en las entrañas de la tierra, donde permanecerían ocultos hasta que llegara el día en que el equilibrio entre los humanos y la naturaleza volviera a romperse. En este sentido, los teanes no fueron destruidos por completo, sino que su amenaza fue contenida, esperando el momento propicio para regresar si la humanidad volvió a olvidar su lugar en. 4. El legado de los teanes. Aunque los teanes desaparecieron básicamente, su legado perduró en las enseñanzas y advertencias que dejaron atrás. Se convirtió en un símbolo del peligro que representaba alejarse del camino correcto y perder el equilibrio con la naturaleza y los espíritus. Las historias sobre ellos se contaban a las nuevas generaciones como advertencias sobre los peligros de la arrogancia, la codicia y el olvido de la re. El legado de los teanes también influyó profundamente en la forma en que las tribus concebían su relación con la tierra. Los teanes representaban el caos, la ruptura del equilibrio, y su historia servía como un recordatorio constante de la necesidad de vivir en armonía con el entorno natural. Las tribus continuaron realizando ceremonias y rituales de protección no solo para alejar a los teanes, sino para asegurarse de que no quirieran nuevas amenazas debido a la falta de respeto. 5. Los teanes en la memoria colectiva. Con el tiempo, los teanes pasaron de ser una amenaza física real a convertirse en figuras del folclore, seres que representaban tanto los miedos como las lecciones más profundas sobre la vida en las llanuras. Su historia evolucionó, transformándose en mitos y leyendas que se transmitieron a lo largo de las generaciones, adaptándose a los cambios. Los chamanes y ancianos seguían utilizando las historias de los teanes para enseñar a los jóvenes la importancia de mantener el respeto por la naturaleza y los espíritus. Los teanes, en este sentido, se convirtieron en guardianes simbólicos del orden natural, una advertencia de lo que sucede cuando se rompe. Conclusión: el fin de una era. El final de los teanes marcó el cierre de un capítulo oscuro en la historia de las llanuras, pero su legado espiritual y cultural continuó vivo en la memoria de las tribus. Aunque los teanes desaparecieron de la vista, su historia siguió siendo un recordatorio profundo de las consecuencias de desafiar el equilibrio de la naturaleza y de la importancia de vivir en sintonía con el mundo espiritual. El fin de los teanes no solo fue la desaparición de un enemigo mortal, sino también un renacimiento para las tribus, que emergieron más fuertes, más sabias y más conectadas con los principios sagrados que gobernaban su mundo. Y aunque los teanes se desvanecieron en las sombras, su lección perduró,
el caos y el desequilibrio pueden surgir en cualquier momento. Y solo aquellos que respetan y cuiden la tierra y sus espíritus podrán prevalecer frente a cuentos amenazantes, el legado de los Teyean en la cultura moderna. Aunque los cuentos de los Teyean se originan en el folclore de los nativos americanos, sus temas de supervivencia, miedo y lo desconocido resuenan también en la narrativa moderna. Muchas historias y películas de terror contemporáneas se hacen eco de los mismos temas que se encuentran en las leyendas de los Teyean, personajes aislados perseguidos por fuerzas invisibles o sobrenaturales. Los peligros de aventurarse en el desierto y el miedo siempre presente de ser acechado por algo más poderoso. En las interpretaciones modernas, los Teyean podrían ser vistos como metáforas de los peligros de la codicia, el aislamiento o los aspectos más oscuros de la naturaleza humana que salen a la superficie en situaciones extremas. Su papel en el folclore como cazadores implacables y astutos adversarios sigue inspirando una sensación de asombro y miedo, recordándonos la delgada línea que separa la civilización de las fuerzas salvajes que se encuentran justo al otro lado. Aunque el mito de los Tean haya podido desvanecerse con el tiempo, su esencia vive en los corazones de quienes lo atesoran. Les agradecemos sinceramente por acompañarnos en esta exploración profunda de la rica mitología nativa. Su interés y pasión son lo que mantienen viva esta tradición. Sigan alimentando su curiosidad y descubriendo nuevas historias. Nos encontraremos en la próxima aventura. Hasta entonces, cuídense mucho.